políticas, muchas de esas, tienen que ver con la gestión pública del día a día. Todas tienen que ver con el funcionamiento del Estado. Todas tienen que ver con el funcionamiento del gobierno, sea nacional, regional o local. Una más que otra de acuerdo a nuestra chamba directa. ¿Ya? Miren, la última es ordenamiento territorial. Los huaicos y todo esto de problemas que cada problema de ley hace visible una mala gestión con enfoque territorial. ¿No? O sea, esto no está en la agenda de los gestores. El tema de prevención, el tema de asentamientos en zonas de alto riesgo, eso no es una cuestión que se hace de un día al otro. No se improvisa, eso, todo el país está mal distribuido. Todos los cerros de todas las ciudades están llenas de casitas. Y nadie está en desacuerdo que un alcalde viene por ellos, haga escaleras. Y hasta curioso, organismos internacionales premian a alcaldes que hacen escaleras. Deberían, digamos, premiar a alcaldes que no permiten que esté la gente en esas zonas vulnerables. ¿Cierto? O sea, premian la improvisación y en vía de regularización. Entonces, no estoy diciendo yo que deberían desaparecer, sino que nunca han debido estar. Que más bien debería haberse formado caso Guaycán, caso Villa El Salvador, que son más planificados. ¿No? Pero bueno, ordenamiento. Y así podemos ir. Recurso hídrico, al margen de la ANA, y todo lo que tienen que ver con el tema del agua, con las municipalidades, etc. O las municipalidades no tienen que ver con el agua. Sí, directamente. Directamente. Aunque el otro día. Claro, la CPS. Aunque la CPS casi hay en capitales de departamento y también de provincias, pero en los distritos rurales ahí no hay EPS. Pero la municipalidad sí le presta el servicio. Por ejemplo, en la selva, estaba la vez pasada, ya hace unos años, en Tebas está casi camino a Caballococha. Y la gente estaba contenta porque ya tenía agua potable. Pero directamente desde el río hasta el tanque de arriba y luego del tanque al estómago del niño. Pero sin las pastillitas, sin el cloro, sin nada. Agua potable, decíamos. Fíjense, en Surco una vez me tocó trabajar, hace años también, la jefe de planeamiento, no voy a decir qué año, decía, nosotros no tenemos nada que ver con el agua. Eso lo presta la Semarnat. Pero usted qué dice, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Tiene que ver. Porque la calidad de agua tiene que garantizar la Semarnat, pero ¿quién es el garante en realidad? El que debe observar el ente fiscalizador, pero también la municipalidad tiene capacidad normativa y fiscalizadora en los servicios públicos, A, B, C, D, y dentro de eso está el tema del agua, el tema de la salud preventiva, y si el líquido elemento viene contaminado. Entonces fíjense, en agua todos tenemos que ver. Y así, gestión de riesgos. Defensa civil somos todos, etcétera, etcétera. Pero al final, entonces como vemos hay íntima relación de gestión pública con cada una de las políticas de Estado de la población. Pero que esas políticas deben estar desarrolladas, incorporadas en los planes de desarrollo concertado, local, distrital, provincial, o en los planes de desarrollo regional concertado con los gobiernos regionales. Pero no siempre sucede. O sucede, pero de memoria. Sí. Las políticas del Estado de la Ahorro Nacional vienen desarrollándose desde el año 2002 a la fecha. Se van incrementando cuando se juntan por un tema
teníamos 28, ¿no? Y han ido pasando. Hay un colegiado donde están representantes de la sociedad civil, no solamente partidos políticos, sino gremios, universidades, etcétera, y que tienen que ir revisando, desarrollando. Pero hay muy poca, no solamente trabajo de los miembros del Acuerdo Nacional, sino también de los propios organismos que tienen que ir desarrollando para que se cumpla. Y una cosa es, el papel aguanta todo. Entonces, pero en cuanto a su actualización, el propio Acuerdo Nacional tiene que ir revisando, desarrollando, etc. ¿No te escuché la última parte? Claro, hay unas matrices o indicadores para efectos de hacer los seguimientos. Pero ¿quién le hace el seguimiento? Por ejemplo, la PCM es uno de los organismos. El CEPLAN tiene y de estos, ¿quién hace más en plan? ¿Quién tiene mayor peso, mayor influencia? El MEF. ¿Quién debería tener más peso? ¿Quién debería tener más peso en tema de planeamiento? El CEPLAN. En planeamiento. En la reforma de la modernización pública, ¿quién tiene mayor peso en la práctica? El MEF. ¿Quién debería tener más peso? ¿Quién debería tener más peso? La Secretaría de Gestión Pública. Entonces, lo que pasa es que no todos, digamos, asumen el rol y otros, digamos, que algunos asumen por otros. Es lo que está pasando. Estos tres organismos, si los ponemos por separado, tienen un lenguaje distinto, un peso distinto. ¿Cuánto creen que CEPLAN tiene en su PI? En soles para 5 años. ¿Cuánto creen? En presupuesto anual, multiplíquenlo por 5. Eso está en el PI. ¿Cuánto cree que tiene? Una cifra aproximada. 5 millones. 5, o sea, 1 millón por año. No alcanza para T. ¿Cuánto deberían o cuánto tiene según el PIB? Bueno, menos de 75 ya. Claro, de PIA. Ahora de PIN puede tener, pues de repente ya son 100. Pero ¿cuánto se gastaron en la primera para revocar a Susana Vieira? En la primera vuelta. 100 millones en un domingo. En el otro domingo, otros 100 millones, son 200 millones. ¿Cuánto tiene ese plan? Menos de 100 para 5 años. Esa es una realidad de la gestión. ¿Okay? Igual la Secretaría de Gestión Pública, ¿cuántos funcionarios, trabajadores tendrá? ¿50? El MEF tiene cantidad de gente, tiene un programa de modernización para los programas de incentivo, maneja cualquier cantidad de gente. Pero, y además, la gente está en la espera de las directivas del MEF, pero ese plan, ¿qué es? Bueno, esto es comentando lo que tú decías. Hay una forma que se le da seguimiento. Hay formas, pero lo que pasa es que algunos no dejan asumir el rol que les corresponde porque no les asignan los recursos, digamos, que deberían tener como mínimo para su desempeño eficiente, ¿no? Eso es. Pero en realidad, la política del Acuerdo Nacional les corresponde a todos nosotros hacer el seguimiento. Pero leemos esto algo en los periódicos, por ejemplo. No ven eso. En la campaña electoral vemos discusión de programática sobre algunas políticas de Estado, etc.
Entonces, fíjense, el tema de gestión pública, si estamos hablando de gestión pública, pasa por conocer e incorporar en la agenda un menú básico programático, partiendo desde las políticas del Acuerdo Nacional, que son políticas de Estado, los objetivos estratégicos del milenio, al 2021, y obviamente lo que hemos dicho sobre los PCE, sobre el marco macroeconómico multianual, sobre etcétera, etcétera, el marco rural. ¿Sí? Eso es, en todo caso, la entrada al curso. ¿Ya? Ahora vamos a repasar cómo funciona el Estado, ¿no? Bueno, para esto nos tenemos que ubicar, para contextualizar un poco. Ya hemos adelantado, ¿verdad? Algo de esto. Hay diferentes niveles de influencia. Lo que pasa en China, ¿le interesa a Quillabamba o no le interesa? Mejor dicho, ¿le interesa o no le interesa? ¿Le afecta o no le afecta? ¿No tiene nada que ver China con Quillabamba o con Quibiri o con Toquepala? ¿Con Tacna, con Ite? ¿Tiene que ver? No tiene que ver nada. Si los chinos deciden frenar su economía, como yo lo digo, ¿no tiene que ver o sí tiene que ver? ¿Sí o no? Tiene que ver. ¿Por qué razón? Los chinos dejan de consumir el cobre, no pasa ni año y medio, 2 años, a lo mucho, y ya en el presupuesto de un distrito se nota el tijeretazo, el recorte del fondo común. Si los franceses dejan de comer espárragos, los espárragos de Ica, ¿quién los come? Ok, eso le llaman los niveles de influencia. A nivel, así como el análisis CEP, el análisis social, económico, político, tecnológico, demográfico, etc. Entonces, hay dinámicas, tendencias mundiales, dinámicas internacionales que afectan la realidad nacional y también la realidad local. Por ejemplo, hace 20 o 25 años, el alcalde de Hilo, ¿no?, Julio Díaz Palacios o Herrera, miraban el Atlántico. Se proyectaban en cómo unir el Pacífico y el Atlántico. Cosa que ahora es una realidad, ¿no?, la transoceánica. Y luego comenzaron a pelearse entre UFOs o por acá, o así por Marcona, o por Hilo, por dónde salen, etc. O el alcalde de Chanchamayo también miraba al Atlántico. Tenía una mirada geopolítica, ¿no?, de la realidad. Hay otros que no, se miran el ombligo y gobiernan para el corto plazo y lo que la gente le gusta. Bueno, entonces, tener una mirada geopolítica y teniendo en cuenta el radar de lo que significa el análisis sectorial o en todo caso social, económico, político, tecnológico, le permite tomar decisiones en mejores condiciones que hoy. Pero en la gestión pública es, digamos, para gente que esté bien informada, que maneje, digamos, este análisis séptico y pueda tomar decisiones de manera oportuna, decisiones estratégicas. Eso no ocurre, ¿no? Bueno, y esto lo podemos ver ya más adelante, cómo funciona, ¿ya? Pero de entrada es importante. Los vínculos que tiene que haber ya a nivel nacional, entre el gobierno municipal distrital con el provincial y el provincial con la región y la región con el sector, es algo que debe funcionar de manera perfecta. Pero uno pregunta, yo estaba hace poco trabajando con gente del gobierno regional, Madre de Dios, Cayali, Loreto, y les preguntaba a la gente están formando autoridades regionales ambientales, lo que era la gerencia de recursos naturales, etc. Si han leído la ley orgánica de municipalidades, no, usted se está equivocando, estamos en un gobierno regional, no es una municipalidad.
sino les pregunto a propósito para ver si ustedes coordinan o no con los gobiernos provinciales y hacen o supervisan, monitorean para que también estos trabajen con los distritos, el tema ambiental, el tema forestal, el tema... No. Entonces, no están trabajando de manera articulada políticas desde lo regional a lo provincial a lo regional. A nivel distrital tenemos las CAM, ¿no? Los comités, ¿cómo se llaman? Las CAM ambientales municipales, y las CAP, que son las comisiones ambientales regionales, que deben articular sobre el tema ambiental, el tema del cambio climático, que no es solamente centrar a los ricos. Y entonces, si vemos las competencias y funciones municipales, son 7 materias, ¿no? De esas 7 materias hay funciones generales y funciones específicas. De las generales tenemos acontecimiento territorial, tenemos servicios públicos, tenemos una serie de competencias. Si hablamos de competencias en salud, en mercados, en transporte, etc., podemos ver cómo está funcionando esta municipalidad distrital en un ambiente distrital, provincial, regional, nacional, y todo lo que habíamos puesto en el anterior. Pero si este es nacional, una tajadita, ¿no?, es transporte. Otra tajada es salud. Cada sector, ¿no? Educación. ¿Qué ministerios más? Trabajo, vivienda, etc. Cada sector entonces dicta, tiene un TC, tiene prioridades, tiene políticas, etc. Y tiene que haber un nivel de regulación nacional, pero también provincial, regional, etc. Y el proceso de descentralización tiene que ver también justamente en qué le corresponde al regional, qué le corresponde al provincial, en el tema de autorización, en el tema regulatorio, en el tema de fiscalización. Entonces, si estamos hablando de gestión pública, de cómo se articula las normas que regula lo nacional, pero con lo regional, lo provincial y lo distrito. Todo eso es parte, entonces, de estudio de la gestión de la administración. Bueno, esta es una presentación y hay varios tipos de articulación, no solamente vertical, de arriba hacia abajo, en lo nacional, sino también de abajo hacia arriba. Si un distrito no puede prestar un servicio X, de repente le dice al provincial o el provincial a la región por el concepto de avocación, como un término, para que lo haga el provincial. Si la región decide, puede delegar, o la provincia puede delegar una función, y este al contrario puede encargar. Entonces, esos son los niveles de articulación a nivel de los niveles de gobierno. Otro tema que también debemos considerar es que, miren, hasta aquí toda esta parte de acá, hasta donde está la visión, que es planeamiento, visión, todo objetivos, planeamiento y organización. Y acá es la parte de ejecución, que es la parte de toma de decisiones, trabajo en equipo, comunicación, etc. Y control. O sea, en cualquier entidad vamos a tener una visión territorial y sectorial también de la gestión pública. Pero además, también en cualquier libro de poquito ustedes van a encontrar el proceso administrativo, tiene las etapas de planeamiento, de organización,
dirección y control, ¿verdad? Esto le podríamos llamar gerencia. El gerente mira la parte de arriba estratégica de visión, misión, etcétera, para organizarse y tomar decisiones, y luego tiene el control para poder retroalimentar la gestión, ¿no? Adoptar medidas correctivas. Lo que quería ver solamente, fíjense, en estas dos partes hay un estudio mayor con énfasis de mucha gente que trabaja está en eso. Sin embargo, el tema de gerencia no es quedarse en planeamiento y organización, sino que es el tema principal de dirección. Entonces, una cosa es hablar de gerencia y otra es gestión, ¿verdad? Gestión es el todo, la gestión pública, estamos hablando del todo. Pero de gerencia es el rol que le corresponde al gestor. El gestor es el gerente que toma decisiones, el que articula, ¿no? El que encarga que planifiquen, que articulen, que se organicen, etc. Más que administrar. Justamente administrar es una cosa y gerenciar es otra. Cuando hablábamos municipio, municipalidad, Estado y gobierno, también. Gestión y gerencia. Gestión es el resultado de todo. Gerencia es el rol que le corresponde al gestor, ¿verdad? Cuando hablamos de administración pública, mayormente lo vamos a ver así. Si nosotros tenemos acá los sistemas administrativos, ¿cuáles son? Planeamiento, tesorería, contabilidad, logística, presupuesto, ¿qué más? Personal, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Cuántos son? ¿Cuántos sistemas administrativos tenemos? ¿Ah? 5, ¿no? En la LOPE están. ¿Ya? Son más de 10. Algunos dicen 11, otros dicen 14. ¿Por qué? Porque informática es un sistema, estadística es un sistema. Archivos es otro sistema. Modernización del Estado es otro sistema. Entonces, son muchos más. En la LOPE están ahí unos más. ¿Ya? Son muchos más. Pero esos son los que prestan servicio a la comunidad. No, esos no son los que prestan. ¿Acaso son estos de acá? Son los sistemas funcionales. Estos de acá. ¿Cuáles son los sistemas funcionales? ¿Ah? A nivel municipal ya, limpieza pública, sanidad, transporte, programas sociales, desarrollo urbano, desarrollo económico, etc. Estos responden a los sistemas funcionales. Son las áreas de línea, las áreas operativas, ¿verdad? Las que responden directamente a la comunidad. Estos de acá tienen como clientes a estos de acá. Estos no prestan directamente servicio a la comunidad, sino son estos. Estos son los que meten goles. Si estos no les dan oportunamente los recursos, estos no funcionan. Entonces, si estamos hablando de gestión pública, tenemos que enterarnos cómo funciona eso. ¿Cómo funciona eso? Y aquí ahora tenemos un... Bueno, no les preguntar. Vamos a preguntarle. Alexander, aquí ahora tenemos el... 11. Faltan 10. Aguantan ahora. Bueno, miren, la pregunta es esta. ¿Por qué estamos hablando del proceso administrativo y los instrumentos de gestión? Cuando hablamos de instrumentos de gestión, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que ustedes conocen? Ro, mo, ca, a, tupa, apo, etc.
y Ramsey, ¿no? Todos esos son instrumentos de gestión ya de los años 70, de primera generación, ya son obsoletos, ¿no? Incluso ¿para qué sirve? Se preguntarán ustedes. No sirve para nada. Cuando alguien entra a una auditoría y dice voy a reestructurar la auditoría, cambia el organigrama, cambia robo mosca y no cambia nada. Así es. Eso se tiene para cumplir con los auditores porque piden que se tenga. Pero alguien los lee y no los lee. Y muchas veces esos documentos están hechos, digamos, con criterios. ¿Qué criterios? Copy-paste y sacar. Con esto de la máquina, sobre todo las municipalidades le venden un pocotón de hojas impresas, anilladas, pero que no sirven. Si no hay un alineamiento de objetivos estratégicos, con objetivos tácticos, objetivos operativos, con la visión, la misión y todo lo demás, esta parte de organización, si no está alineada a esto, no sirve. Miren lo que está arriba. Misión, visión, objetivos. Si toda esta organización no está alineada a eso, sencillamente esa organización está trabajando para allá y la misión está por allá. Eso ocurre permanentemente. Eso no es algo raro. Yo pregunto a veces cuando estoy en provincia a la gente, ¿cuál es el norte? ¿Cuál es el bull? Incluso salen dos personas y cierran los ojos, levanten la mano izquierda y señalen el norte. Uno que es para allá, otro para allá. Pero ese es el norte en dirección del sol, que es el norte. Pero si le preguntamos cuál es el norte, el bull, el centro, ¿en qué documento está de una ciudad? ¿Qué dirían ustedes? ¿Dónde está escrito? La visión. La visión. ¿Y dónde está, en qué documento, dónde está escrito eso? En el plan. Por lo menos en el POI, debe decir articulado el POI con el PI, el PDC, qué sé yo. Si eso está claro y la organización está alineada a eso, puede hacer que este director, este gerente, esté más o menos. Pero si esto no está alineado, solo es cuestión de la inspiración del gestor para sacar adelante la situación. Pero ojo, porque tenemos entonces un desperdicio acá. Si solamente toma decisiones hacia el futuro. De manera técnica estamos conversando, la gestión pública entonces tiene como interés, o debe tener como interés, que esto que está aquí pueda funcionar de manera articulada. Es decir, el planeamiento de luces sea el gorro y esté actualizado, articulado, para que las actividades, programas, proyectos, etcétera, se consideren en una organización, ¿no? Y además puedan funcionar de manera articulada lo del ROC, lo del MOC, lo del MAP, etcétera, y se ejecute el PIA de acuerdo a lo previsto. Pero ¿qué resulta? Que a veces un PIA se aprueba y se modifica 20 veces. ¿Qué significa eso? Que se ha aprobado por cumplimiento, como cuando va uno a misa, va a cumplimiento, porque se ha parchado. Un plan de contrataciones y adquisiciones, cuando se ha aprobado, es por cumplimiento. ¿Cuántas veces se modifica? Pregunten ustedes, ¿cuántas veces se modifica? Mínimo 10, 20 veces. Entonces, quiere decir que se está trabajando todavía a la criolla, como dicen en Oriente, o la bola, están haciendo las cosas, a la chamba, ¿no? Fíjense, entonces, esto de acá es gestión. Mejor dicho, gestión del gerente, dirección, o lo que quieran llamarle, y el control es la última parte que tiene que ver con evaluación, monitoreo, control. ¿Alguno de ustedes trabaja en control? ¿O alguno de ustedes tiene que ver con el control? Ya la pregunta es así. ¿Alguno de ustedes tiene que ver con el control? Acá tú trabajas en control interno. Control interno. Okay. Pero la pregunta no era quién trabaja en control interno.
Él es responsable de verificar el cumplimiento del control interno, ¿verdad? El control interno es inherente a la responsabilidad del gestor. Y tiene que haber control interno en la implementación de cada uno de estos sistemas y la articulación también entre los sistemas administrativos y los sistemas operativos. Pero si yo pregunto ya más ampliamente, no digo con control interno, sino simplemente, ¿alguno de ustedes tiene que ver con el control? ¿Con el control municipal? ¿Con el control de la gestión pública? Sí. Todos. ¿Por qué razón? Porque como ciudadanos practicamos el control social. Claro. Los auditores practican el control gubernamental y ex post. Los gestores aplican el control interno porque es inherente a su responsabilidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando hablamos de control, es algo que nos corresponde a todos. Si yo soy tesorero, tengo que ver que el cajero cumpla con su rol y sus controles internos para cumplir su labor. Después que salen ya 1000 procedimientos, sale un cheque. El tesorero lo firma y se lo da al cajero. Viene el proveedor y le entrega el cheque, ¿no? Tiene que verificar su DNI, si es apoderado de la empresa para que dice representar, ¿no es cierto?, etc. Esos son controles previos antes de cerrar la operación. Esos son inherentes a su responsabilidad del cajero y del tesorero de vigilar que el otro cumpla bien. Y antes de firmar el cheque, ver que tenga todos los procedimientos. Esos son controles simultáneos, controles previos. Pero el auditor verifica si esos controles han funcionado o no. O sea, y además, cuando hay ya conclusiones, recomendaciones, el auditor verifica, ¿no? Constata si se cumple o no la adopción de la medida correctiva. Hace la verificación de la implementación de la medida. Como vemos acá, la gestión pública entonces la podemos ver desde el punto de vista del planeamiento. Este es todo un curso, una especialidad, etc. Es todo la podemos ver desde el punto de vista de la organización, que no es hablar de robota, es más que eso, ¿no? Esas son cosas muy operativas. La podemos ver la gestión pública desde el punto de vista de la dirección. Ahí tiene que ver muchas materias: toma de decisiones, trabajo en equipo, comunicación eficaz, una serie de herramientas, ¿ya? Y control es toda una especialidad. Yo comencé acá como especialista en control, fui auditor. En algún momento trabajé 14 años, 18 años en el Sistema Nacional de Control. Sin embargo, ya ahora estoy trabajando en planeamiento, pero he hecho gerencia y enseño gerencia en desarrollo. Entonces, lo que tengo que compartir ya un poco más en detalle, de acuerdo a las preguntas que usted formule, y le trato un poco más ya en detalle. Pero era necesario tener un marco general, un corro, una entrada al tema de la gestión pública. Gestión pública, entonces, podemos entrar mirando cualquiera de esas 4 fases, desde la óptica del proceso de la gestión pública. Pero gestión pública podemos ver solamente el tema de tesorería. En gestión pública solo el tema de desarrollo urbano. ¿Qué tiene que ver el desarrollo urbano?